El calor caía sin piedad sobre las calles polvorientas del pueblo de Tierra Salada, un rincón olvidado entre los cerros áridos del norte de México. El aire denso se movía lentamente, cargado de polvo y silencio. En medio de ese paisaje reseco, una joven de mirada profunda y andar cansado avanzaba descalza por el camino principal, cargando 2 baldes de agua que apenas podía sostener. Su nombre era María del Rosario, aunque todos la llamaban simplemente Chayo. Tenía 22 años, pero sus ojos parecían haber vivido el doble. Era la mayor de 7 hermanos y desde que tenía uso de razón, su vida se resumía en trabajo, silencio y renuncia. No conocía otra cosa. Se levantaba con el sol para barrer el patio, moler el maíz, calentar el café y cuidar a sus hermanos pequeños mientras su madre, doña Refugio, dirigía la casa con el rigor de un sargento cansado. «¡Chayo!», gritó la madre desde la puerta de lámina. «Apúrate con esa agua. ¿O quieres que el almuerzo se haga solo?» «Ya voy, ama», respondió ella, tragándose el cansancio. Sus pies desnudos ardían sobre el suelo caliente. La cuerda del balde cortaba la piel de sus manos, pero no se quejaba, nunca lo hacía. Estaba acostumbrada a cargar peso, no solo el del agua, sino el de una vida que parecía no pertenecerle. Al llegar a casa, dejó los baldes junto al lavadero. Su padre, don Anselmo, mascaba tabaco en una silla de madera sin mirarla siquiera. Los hermanos corrían y gritaban por el patio, ajenos a todo. Chayo respiró hondo, se limpió el sudor de la frente y se dirigió a la cocina para preparar el guiso. «¿Y esa cara?», dijo su padre sin voltear. «Ponte a hacer algo útil». Ella no respondió. No hacía falta. En Tierra Salada, las palabras eran un lujo que pocos se permitían. Las mujeres obedecían, los hombres mandaban, y el amor era un concepto que solo aparecía en los folletines que traía el camión del pan cada mes. Afuera, las vecinas cuchicheaban mientras pasaban rumbo a la tienda. «Ahí va la Chayo», siempre con cara de funeral. «Pues claro, si parece vieja, ni quien la voltee a ver. Nadie va a querer casarse con una sombra como ella». Chayo fingía no escuchar, pero cada palabra se le clavaba en el pecho como espinas. Sabía que no era bonita. Su cabello oscuro siempre iba recogido en una trenza apretada, sus vestidos eran heredados o hechos con retazos, y sus ojos habían aprendido a mirar al suelo. Nunca a los ojos de los demás. Pero en las noches, cuando todos dormían, se recostaba en su petate y rezaba en silencio. No pedía riquezas ni lujos, solo una cosa: ser mirada como persona. Que alguien alguna vez la viera con ternura, no como carga, no como sirvienta, solo como mujer. Y entonces, al amanecer del día siguiente, el destino empezó a moverse en silencio. Era miércoles, día de feria en el pueblo. Chayo se puso su vestido menos remendado, ató su trenza con una cinta azul desteñida y preparó una cesta con huevos y 2 gallinas vivas que debía vender en la plaza. El camino hasta el centro de Tierra Salada tomaba casi 1 hora a pie, y durante ese trayecto su mente volaba. Cerraba los ojos por momentos y se imaginaba en otro lugar, en otra vida. Tal vez en una ciudad donde pudiera estudiar, donde la gente la llamara por su nombre completo, donde tuviera un cuaderno propio. «Son sueños tontos», se decía, pero eran suyos. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Se volvió y vio a un hombre montado en un caballo oscuro, de andar firme y sereno. Llevaba sombrero de palma, camisa blanca arremangada y pantalones de mezclilla. Su piel era morena, curtida por el sol, y sus ojos eran oscuros como la noche antes de la lluvia. «Buenos días», dijo él con una voz grave pero amable. «Buenos días, señor», respondió ella bajando la mirada como le habían enseñado. «¿Esta vereda lleva al rancho El Mirador?».
Sí, señor. Siga derecho hasta la cruz de madera. Ahí dobla a la izquierda. No tiene pérdida. El hombre agradeció con un gesto, pero no se fue de inmediato. Observó a Chayo unos segundos más, no con burla ni desprecio, sino con una extraña mezcla de respeto y curiosidad. Ella lo sintió, y por primera vez en mucho tiempo se sonrojó. ¿Y cómo se llama usted, señorita? María del Rosario, pero me dicen Chayo. Mucho gusto, Chayo. Me llamo Julián. Sin decir más, continuó su camino, dejando atrás una nube de polvo y un corazón que latía más rápido de lo normal. Ella no lo sabía aún, pero ese encuentro sería el primero de muchos, porque Julián no era un simple forastero, ni su presencia en Tierra Salada una coincidencia, era el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La feria de Tierra Salada era modesta pero bulliciosa. Cada miércoles, la plaza principal se llenaba de puestos con verduras, ropa usada, dulces artesanales, gallinas, quesos frescos y, sobre todo, rumores. Nada escapaba a las lenguas rápidas del pueblo, especialmente de las mujeres mayores que se instalaban en la sombra de la iglesia con sus sillas plegables y miradas afiladas. Chayo llegó con su cesta, buscó un rincón donde pudiera desplegar su mercancía y se sentó en un cajón viejo. No vendía mucho, pero lo poco que lograba juntar ayudaba a que hubiera tortillas y frijoles en la casa. Mientras esperaba a algún cliente, no podía dejar de pensar en el hombre del caballo. Julián. Repitió el nombre en silencio, como si saborearlo le diera algún consuelo inexplicable. No lo había visto antes en el pueblo, y en Tierra Salada todos se conocían. Aquella voz grave, el modo en que la había mirado, no como un objeto ni con lástima, sino con algo parecido a respeto. Ese tipo de mirada no se olvidaba fácilmente. Dicen que llegó un nuevo capataz al rancho El Mirador, comentó una mujer mientras escogía unos tomates. Que el viejo don Justino por fin se retiró. Sí, sí, agregó otra con tono intrigado. Mi primo lo vio llegar a caballo esta mañana, alto, moreno, con aire de forastero. Chayo sintió un vuelco en el estómago. ¿Sería él? El rancho. El Mirador era la propiedad más grande de la región. Pertenecía a don Laureano, un hacendado conocido por su carácter reservado y su fortuna, aunque no se dejaba ver con frecuencia. Contratar a alguien nuevo como capataz era noticia grande en un lugar donde todo cambiaba poco. Ese mismo día, después de vender apenas una docena de huevos y una gallina, Chayo volvió a casa con la cabeza baja. Su madre se quejó como siempre, su padre ni la miró, y los hermanos discutían por un pedazo de pan. El mundo era el mismo de siempre, pero dentro de Chayo algo había cambiado. Pasaron los días, y con ellos nuevas coincidencias. O eso parecía. Una mañana, mientras Chayo regresaba del pozo, encontró a Julián hablando con don Cipriano, el herrero del pueblo. Estaban parados justo en la entrada de la herrería, discutiendo sobre herramientas y reparaciones. Ella bajó, la mirada al pasar, pero él la reconoció enseguida. «Buenos días, Chayo», saludó con naturalidad. Ella se detuvo, sorprendida. Nadie en el pueblo se dirigía a ella con esa familiaridad, mucho menos un hombre. «Buenos días, señor Julián», respondió con voz tímida. «¿Ya vendiste las gallinas esta semana?» Ella sonrió apenas. No era una burla, era una conversación genuina. Solo una. La otra no quiso cooperar. Bromeó sin saber de dónde le salía el valor para hacerlo. Julián soltó una risa breve pero sincera. Don Cipriano los miró de reojo con una ceja levantada. «Me dijeron que usted es el nuevo capataz del rancho El Mirador».
se atrevió a decir ella. Así es. Empecé hace una semana. Hay mucho que hacer allá. Las cosas estaban descuidadas. Dicen que don Laureano es difícil. Eso dicen, respondió él, pero no me espantan los retos. Hubo un silencio breve. Luego, Chayo hizo una pequeña reverencia con la cabeza y siguió su camino, con el corazón retumbando como tambor. Sintió la mirada de Julián siguiéndola hasta que dobló la esquina. Desde entonces, comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Julián pasaba por el pueblo casi todos los días. A veces a caballo, otras veces a pie. Saludaba a todos con respeto, pero con pocos hablaba más de lo necesario. Menos con Chayo. Con ella parecía buscar siempre una excusa para detenerse. Si la encontraba en el pozo, le ayudaba a cargar los baldes. Si la veía en el mercado, preguntaba por el precio de los huevos, aunque nunca comprara nada. Y si la cruzaba, por el camino, ofrecía caminar junto a ella, aunque fuera solo unos metros. Las comadres del pueblo no tardaron en notar esos encuentros. ¿Han visto cómo la mira el capataz nuevo a la Chayo?, dijo doña Meche, la panadera. Seguro le tiene lástima o está aburrido, porque bonita la muchacha no es, respondió otra con una risa seca. A lo mejor le gustan las flacas calladas, agregó Dora, la hija del alcalde, que hasta ese momento había sido la soltera más codiciada del pueblo. Los rumores crecieron rápido. En un pueblo pequeño, las habladurías tienen patas largas y boca grande. Una tarde, mientras Chayo lavaba ropa en el lavadero comunal, su madre apareció de repente con cara de pocos amigos. ¿Es verdad que andas platicando con ese capataz? Chayo se quedó helada, las manos llenas de jabón, la mirada fija en el agua sucia. Solo hemos cruzado palabras, ama, nada más. Pues más te vale que quede en eso, espetó doña Refugio. No quiero vergüenzas. Tú no eres como las otras. A ti no te van a venir con cuentos de amor. Chayo apretó los labios. No dijo nada, pero dentro de su pecho una voz se revelaba. ¿Y si no fueran cuentos? ¿Y si por una vez alguien viera algo más en mí? Esa noche, mientras las ranas cantaban bajo la luna llena, Julián apareció en la vereda que pasaba frente a su casa. No gritó, no tocó la puerta. Solo se quedó allí, a unos metros, con el sombrero en la mano. Chayo salió sin saber cómo. Supo que él estaba ahí. No vine a molestar, dijo él. Solo quería verte, saber si estabas bien. Estoy bien, respondió ella, aunque su voz temblaba. Hay algo en ti, Chayo. Algo que me hace querer quedarme cerca. Ella bajó la cabeza, no sabía qué decir. Sé que hablarán, añadió él, pero a mí no me importa. Si tú tampoco te avergüenzas de hablar conmigo, yo no me voy a esconder. Y con eso dio media vuelta y se fue caminando bajo la noche estrellada. Chayo se quedó en silencio, mirando cómo su figura se desvanecía en la oscuridad. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría su historia. El día siguiente amaneció con cielo nublado. Cosa rara. En tierra salada, el viento traía un frescor inusual y con él susurros que se colaban por todas las ventanas. La visita de Julián la noche anterior no había pasado desapercibida. Una vecina había visto su silueta bajo la luz de la luna y corrió a contarle a otra, que a su vez se lo contó a 3 más. Para la hora del almuerzo, el pueblo entero ya murmuraba lo mismo. El capataz del rancho, el mirador, rondaba a la muchacha más insignificante del pueblo. ¿Será que está loco?, se preguntaban algunos. A lo mejor la quiere para divertirse un rato y después la deja, decían otros. Chayo no era ajena a esos comentarios. Cada vez que pasaba por la plaza o por la tienda, sentía las miradas. Algunas eran de burla, otras de lástima. Pero también había una nueva, envidia. Por primera vez en su vida, alguien la había puesto en el centro de una historia, y eso, para muchos, era imperdonable.
En casa, el ambiente se volvió aún más denso. Doña Refugio no dejaba de lanzar indirectas venenosas mientras cocinaba o lavaba los trastes. Las mujeres decentes no andan platicando con hombres en la calle, decía, con el cuchillo golpeando la tabla de madera. Don Anselmo apenas hablaba. Solo la miraba con ese gesto frío y distante que siempre había tenido hacia ella, como si existiera solo para servir. Una tarde, sin previo aviso, Julián llegó a la casa. No fue escondido ni en silencio. Tocó la puerta con firmeza y se presentó ante don Anselmo con respeto. «Buenas tardes, soy Julián Reyes, capataz del rancho El Mirador. Vengo a hablar con usted». El hombre lo miró con desconfianza. «¿Y qué asunto puede tener conmigo un capataz?» «Quiero pedirle permiso para visitar a su hija, María del Rosario. No vengo con malas intenciones. Me interesa conocerla con seriedad. Doña...» Refugio soltó la olla del susto. Chayo, que escuchaba desde el rincón, sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. «¿Conocerla?», repitió don Anselmo. «¿Y usted cree que esto es un rancho para venir a elegir ganado?» «No, señor, pero tampoco vine a jugar. Yo sé lo que quiero. Y si su hija lo permite, me gustaría tener su bendición para cortejarla». El silencio fue total. Hasta los perros del patio dejaron de ladrar. «Ella no tiene dote», dijo la madre con dureza. «Ni estudios, ni apellido, ni gracia. ¿Qué va a hacer usted con una muchacha como esta?» Julián respiró hondo. «Precisamente por eso, porque a pesar de todo eso que ustedes creen que le falta, yo le veo un corazón fuerte, una nobleza que no se encuentra fácilmente». Chayo cerró los ojos. Nunca nadie había dicho algo así sobre ella. Nunca. Don Anselmo no respondió de inmediato. Tomó su sombrero, se lo caló en la cabeza y salió sin decir una palabra. «Si quiere perder su tiempo, hágalo. Pero luego no diga que no se lo advertimos», dijo la madre, cruzándose de brazos. Julián hizo una leve reverencia y se retiró con dignidad. Esa noche, Chayo no pudo dormir. Miraba el techo roto de su cuarto, pensando en todo lo que había pasado. Quería creer que aquello era real, pero la duda se le colaba como agua entre los dedos. ¿Y si se cansaba? ¿Y si solo era un capricho pasajero? ¿Y si todo terminaba en vergüenza? Pero cuando amaneció, encontró una flor amarilla envuelta en un pañuelo frente a la puerta. No tenía carta. No hacía falta. Era la misma flor que Julián le había señalado días atrás en el campo diciendo: «No tiene perfume, ni espinas, pero crece donde nadie más quiere crecer, como tú». Los días se volvieron rutina con una chispa distinta. Julián seguía viniendo al pueblo, a veces para trabajar, otras simplemente para verla, siempre con respeto, siempre con cuidado. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una insinuación. A veces caminaban unos minutos al atardecer. Hablaban de cosas sencillas, de los pájaros que anidaban en la torre de la iglesia, de las lluvias que no llegaban, de los sueños que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. «¿Qué querías ser cuando eras niña?», preguntó él una vez. «Maestra», respondió ella sin dudar. «¿Y por qué no lo fuiste?». «Porque nunca hubo tiempo para eso, ni libros, ni permiso». Julián la miró con ternura. «Todavía hay tiempo, Chayo». Una tarde, mientras lavaba ropa, en el río, una de las vecinas se le acercó con mirada acusadora. «Dices que no eres como las otras, pero ya te paseas con hombres como si nada». Chayo no respondió. Solo apretó la tela entre los dedos y miró el agua correr. Ya no le dolía como antes, porque ahora, por primera vez, tenía algo más fuerte que la vergüenza: esperanza. Pero sabía que no todos verían las cosas así, y lo que aún no imaginaba era que en el rancho El Mirador también se empezaban a alzar cejas, porque don Laureano, el dueño de todo, no tardaría en enterarse de que su nuevo capataz andaba metido con una muchacha pobre del pueblo.
y a los ojos de los poderosos, los pobres siempre debían saber su lugar. Las tierras del rancho El Mirador se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Colinas secas cubiertas de mezquites, campos de agave, corrales de madera vieja y potreros polvorientos. Era una propiedad antigua, heredada de generación en generación por la familia Montenegro que mandaba en la región desde hacía décadas. A la cabeza estaba don Laureano Montenegro, un hombre mayor de voz grave, mirada fría y espalda aún erguida a pesar de los años. Había enviudado joven, no tenía hijos legítimos conocidos y vivía recluido en la casona principal, desde donde daba órdenes con la precisión de un reloj. No solía confiar en nadie, pero cuando Julián Reyes se presentó semanas atrás, con una carta de recomendación de un viejo amigo de confianza, don Laureano le ofreció el puesto de capataz sin mucho preámbulo. No me interesa tu pasado, me interesa que trabajes, que pongas orden aquí y que no causes problemas, así de claro. Durante las primeras semanas, Julián cumplió al pie de la letra. Arregló cercas, reorganizó a los peones, mejoró la contabilidad de la producción y hasta consiguió que los jornaleros dejaran de llegar tarde. Su estilo era firme, pero justo. No gritaba, no humillaba, pero tampoco permitía errores repetidos. Eso, sin embargo, no bastaba para mantenerse invisible, porque en Tierra Salada las paredes también tenían oídos. Una mañana, don Laureano mandó llamar a Julián. La casona era sombría, con pisos de madera crujiente y cuadros antiguos en las paredes. El patrón lo esperaba en la biblioteca, sentado en un sillón de cuero junto a una botella de mezcal que rara vez tocaba. «Dicen por ahí que tienes amistades en el pueblo», dijo sin rodeos, sin levantar la mirada del papel que leía. Julián se mantuvo firme. «Saludo a la gente cuando voy a la feria. No veo problema en eso. No hablo de cualquiera. Hablo de una tal María del Rosario, hija de un tal Anselmo, la mayor de 7. ¿Es cierto que te paseas con ella?» Un silencio tenso se instaló entre los dos hombres. «Sí, señor, es cierto», respondió Julián con calma. «Me interesa, es una buena mujer». Don Laureano dejó el papel sobre la mesa y lo miró por fin, entrecerrando los ojos. «¿Buena mujer? ¿Una muchacha sin estudios, sin apellido, sin futuro? Tal vez no tenga». «Nada de eso, pero tiene dignidad, señor, y eso no se enseña en ninguna escuela». El patrón se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «No contraté a un capataz para que se enamore de una sirvienta. Aquí no somos una telenovela. La gente habla y no me gusta ser el centro de los chismes. Con respeto, patrón. No estoy pidiendo permiso para amar». Don Laureano lo sostuvo con la mirada por varios segundos. Luego se recostó en el sillón, respiró hondo y con un gesto de la mano lo despidió. «Puedes irte, pero recuerda lo que te dije el primer día. No causes problemas». Esa noche, Julián fue a buscar a Chayo. La encontró en el patio de su casa, sentada sobre una piedra, remendando una blusa con manos cansadas. «¿Te pasó algo?», preguntó. Ella apenas lo vio. «Hablé con don Laureano», respondió él sin rodeos. «Ya sabe lo nuestro». El hilo que Chayo sostenía tembló entre sus dedos. «¿Y qué dijo?». «Lo que diría cualquier hombre rico y viejo, que no estás a mi nivel, que me busque a otra». Chayo agachó la cabeza. La escena que había temido por semanas finalmente se había hecho real. «Tal vez tiene razón», susurró. «No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa». «Mira», dijo Julián, agachándose frente a ella. «Yo puedo perder muchas cosas en esta vida, Chayo. Un empleo, un techo, incluso la confianza de un patrón. Pero no quiero perder esto que apenas estamos empezando. Lo que siento por ti es lo más limpio que me ha pasado en años, y no voy a dejar que se marchite por miedo». Ella lo miró,
con lágrimas acumulándose en los ojos. Por dentro, el corazón le gritaba que dijera que sí, que lo creyera, que se dejara amar, pero el miedo aún la sujetaba. ¿Y si mañana te cansas? ¿Y si me dejas con la burla de todos? Entonces seré el cobarde más grande de la historia. Pero no voy a hacerlo. Tomó su mano calladamente. Chayo no la soltó. Al día siguiente, los rumores estallaron como pólvora. Alguien, quizás una criada del rancho, había contado lo sucedido entre Julián y el patrón. Las versiones corrían como agua por las grietas del pueblo. Algunos lo veían como un acto de rebeldía, otros como un error imperdonable. Se le subió la sangre al capataz, decían en la panadería. Va a acabar despedido por andar detrás de una cualquiera. Pero contra todo pronóstico, Julián no fue despedido. Don Laureano, en su orgullo silencioso, no repitió la advertencia, quizás porque veía en Julián un reflejo de sí mismo cuando era joven, o quizás porque comprendió que la voluntad de un hombre enamorado es más difícil de domar que un caballo salvaje. Una semana después, Julián apareció en casa de Chayo con una caja de madera pequeña. La abrió frente a sus padres. Dentro, un anillo de plata simple con una piedrecita azul incrustada. No tengo fortuna, pero tengo mis manos, mi palabra y un amor limpio. Quiero pedir la mano de su hija. Doña Refugio, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Don Anselmo bajó la mirada. En el fondo, sabían que nunca nadie había visto a Chayo como la estaba viendo ese hombre. Si ella acepta, no me opongo, dijo él finalmente. Chayo, con las manos temblorosas, dijo que sí. Ese sí fue la chispa que encendió la siguiente tormenta, porque mientras el pueblo murmuraba y el patrón callaba, el corazón de una mujer invisible comenzaba a florecer. El anuncio del compromiso fue como echar leña seca al fuego del pueblo. En apenas un par de días, todos en Tierra Salada hablaban de lo mismo. La pobre Chayo se iba a casar con el capataz del rancho El Mirador. La noticia no solo sorprendía, para muchos resultaba insoportable. ¿Con qué méritos?, decían algunas mujeres entre dientes. Hay muchachas más bonitas, más presentables, más decentes. Pues sí, respondía Dora, la hija del alcalde, con el veneno dulce de la envidia. Pero ya ven que a los hombres les gusta lo exótico y lo fácil. El tono no era de broma, era odio envuelto en chisme, y Chayo lo sabía. Desde que se hizo público el compromiso, su vida se volvió un desfile de comentarios disfrazados de interés. En la tienda, en la iglesia, en el lavadero, todas las miradas estaban sobre ella. Algunas la estudiaban como si de repente hubiese adquirido un valor que antes no tenía. Otras simplemente buscaban la grieta para criticar. Doña Refugio no ayudaba. Aunque al principio se mostró renuente, después del anuncio empezó a actuar como si fuera la madre de una princesa. Iba al mercado con la barbilla levantada, diciendo a todos que su hija se casaría con un hombre de rancho de verdad. «Vas a tener que vestirte como mujer decente», decía mientras sacaba un vestido viejo de su baúl de bodas. «No, quiero que piensen que crié una pordiosera». Chayo la escuchaba sin decir mucho. Por dentro sentía que su madre, más que alegrarse por ella, se alegraba por la oportunidad de ser vista, como si el anillo en su dedo fuera una medalla que también ella pudiera colgarse. Julián, por su parte, seguía trabajando duro en el rancho. No hablaba mucho del compromiso con los otros trabajadores, pero se notaba el cambio en su ánimo. Caminaba con más ligereza, sonreía de vez en cuando, y hasta se permitía silbar una melodía de su infancia mientras revisaba los corrales. Pero no todos lo miraban con buenos ojos. Uno de los peones más antiguos, don Cleto, un hombre receloso y conservador, comenzó a esparcir su malestar entre los demás. El patrón no dijo nada, pero yo lo conozco.
está que revienta por dentro. Ese muchacho está cavando su propia tumba. Pues a mí me parece bien, decía otro más joven. ¿Qué tiene de malo que se enamore? Tiene de malo que uno no puede olvidar quién es ni de dónde viene. Escupía don Cleto con amargura. El amor no cambia los apellidos. La fecha de la boda fue fijada para 3 semanas después del compromiso. Sería algo sencillo, una ceremonia en la pequeña iglesia del pueblo vecino, porque Tierra Salada no tenía cura ni templo propio. Después, una comida en el patio de la casa de Chayo, con mesas prestadas y flores silvestres recogidas por sus hermanitos. Julián propuso que usaran una parte de sus ahorros para alquilar sillas, comprar comida para todos y mandar a hacer un vestido nuevo, pero Chayo se negó. No quiero que gastes en mí lo que puedes usar para lo que viene después. Yo me caso contigo, no con lo que puedas comprar. Aún así, aceptó un regalo, un par de zapatos sencillos de cuero que jamás habría podido pagar sola. Se los puso en secreto una tarde, cuando no había nadie en casa, y caminó frente al espejo, partido del cuarto. Nunca antes se había sentido tan alta, ni tan mujer. El día de la boda amaneció con sol firme y cielo despejado. Chayo despertó antes del alba. Las vecinas, ahora repentinamente amables, llegaron para ayudarla a peinarse y vestirse. Le colocaron flores frescas en el cabello y le prestaron un poco de rubor y lápiz de labios que ella usó con timidez. «Hasta que parece, señorita», dijo doña Refugio con una media sonrisa. Para Chayo, cada minuto era irreal. Sentía que caminaba dentro de un sueño que no le correspondía, que en cualquier momento alguien la sacaría del brazo y le diría que todo era una broma, que nadie como ella podía vestirse de blanco, pero el carruaje llegó, y Julián la esperaba. Vestido con su mejor camisa, limpia y almidonada, con los zapatos relucientes y el sombrero en la mano, la miraba como si fuera lo más sagrado que hubiese visto jamás. La iglesia del pueblo vecino estaba llena. Algunos fueron por cariño, otros por pura curiosidad, pero todos guardaron silencio cuando los novios cruzaron la puerta. El cura habló poco. Las palabras necesarias. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa para caminar juntos en la adversidad y en la dicha? Sí, dijo Julián sin vacilar. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo para construir una vida de respeto y esperanza? Sí, susurró Chayo, con la voz entrecortada pero firme, y fue así, sin lujos, sin violines, sin aplausos grandilocuentes, pero con verdad, con una mirada limpia, con un compromiso que no necesitaba testigos para ser real. La comida fue modesta. Frijoles, arroz, tortillas recién hechas y carne de res en salsa verde. Los niños corrían entre las mesas, las mujeres reían con copas de refresco, y Julián no se separaba de Chayo. Esa tarde, por primera vez, ella se sentó en una silla, mientras los demás la servían. Por primera vez, su nombre no fue sinónimo de lástima. Por primera vez, se sintió dueña de algo, de su historia. Esa noche, en la casita que Julián había arreglado en el rancho, Chayo cruzó la puerta como esposa. Los dos estaban nerviosos. Apenas se tocaban las manos. Julián le mostró cómo había colgado cortinas nuevas, puesto flores sobre la mesa y preparado una pequeña cena. «No es mucho, pero es nuestro», le dijo. Chayo se acercó, lo abrazó, y por primera vez en su vida lloró sin miedo, sin vergüenza, sin esconderse, porque ahora no lloraba por lo que le faltaba, lloraba por todo lo que por fin y al fin tenía. Los primeros días de casados fueron como un amanecer lento después de una tormenta larga. Nada era grandioso, pero todo era nuevo. Julián salía muy temprano al rancho, y Chayo se quedaba en la pequeña casa ordenando lo poco que tenían. Una mesa rústica, 2 sillas,
una cama con sábanas remendadas y un fogón de barro donde cocinaba como había aprendido desde niña. Pero, a diferencia de la casa de sus padres, en aquella casita no se gritaba, no se exigía, no se golpeaba la mesa. El silencio no dolía. Era tranquilo, era un descanso. Los vecinos del rancho, otras familias de peones, comenzaron a verla con respeto, algunos con recelo. Ya no era la muchacha de los Damián, sino la esposa del capataz. Y aunque ese título no le interesaba, le daba un lugar que nunca había tenido. Cada tarde, Julián volvía con los hombros cansados y las manos sucias, pero con los ojos iluminados al verla. Chayo le preparaba tortillas calientes y un guiso sencillo, y él siempre decía lo mismo. Huele mejor que el rancho entero. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían eran palabras suaves, sin adornos ni miedo. A veces Julián le contaba historias de otros lugares por los que había pasado antes de llegar a Tierra Salada, siempre con frases sueltas, siempre con prudencia. ¿Tienes familia en otra parte?, se atrevió a preguntar ella una noche. No mucha, respondió él bajando la mirada. Mi madre murió hace años, y de mi padre prefiero no hablar. Chayo entendió que había heridas que aún no se curaban, y no presionó. Un día, Julián trajo una caja de madera con herramientas y semillas. Había conseguido un permiso del patrón para usar un pedazo de tierra detrás de la casa. Podríamos sembrar algo. Jitomates, chiles, calabaza, lo básico. Chayo lo miró sorprendida. ¿Y si no crece nada? Entonces volveremos a intentar. Pero algo me dice que esta tierra ya está lista para dar. No hablaba solo del suelo, hablaba de ella, de los años en que Chayo había sido tratada como estéril de sueños, como si no tuviera dentro ni una sola raíz capaz de florecer. El jardín se convirtió en su proyecto compartido. Cada mañana, Chayo regaba las plantas con una cubeta. Usaba un sombrero viejo de Julián para protegerse del sol, y mientras arrancaba la maleza, se sorprendía a sí misma cantando bajito. Cantar, algo que no hacía desde que era niña. Los frutos tardaron en salir, pero cuando la primera calabacita brotó de la tierra seca, Chayo la sostuvo entre las manos como si fuera un milagro. Es solo el principio, dijo Julián, sonriendo desde la puerta. Sin embargo, no todo era tan sereno fuera de su casa. Don Laureano seguía observando en silencio. No decía nada sobre el matrimonio, pero sus ojos lo decían todo. Miraba a Julián con la misma desconfianza de siempre, como quien espera que un animal bravo muestre los colmillos. Y las murmuraciones en el pueblo no habían cesado. Deben estar peleados con el patrón, decían. Seguro ya no confía en él. No tarda en mandarlo lejos. Y ella quedará como siempre, sola y con la cabeza agachada. Chayo escuchaba algunas de esas frases cuando iba al mercado. No respondía, pero ya no agachaba la cabeza, porque ahora tenía a quien mirar a los ojos cuando llegaba a casa. Y tenía un motivo para caminar erguida, el respeto que se estaban construyendo ladrillo por ladrillo. Un domingo, Julián propuso algo inesperado. ¿Te gustaría aprender a leer mejor? Yo sé un poco. Puedo enseñarte si quieres. A Chayo se le escapó el aliento. En su casa de origen, leer era considerado un lujo innecesario para mujeres. Su padre había dicho una vez que una mujer con libros es una mujer que se cree más de lo que es. ¿En serio lo harías?, preguntó ella. Claro. Si vas a sembrar, también necesitas cosechar palabras. Esa noche, sacó una libreta vieja y comenzó a enseñarle sílabas, con paciencia, con ternura. Chayo, al principio, dudaba de sí misma. Se trababa, se equivocaba. Pero Julián nunca la corregía con dureza. Le repetía una y otra vez, no importa si tardas. Cada letra que aprendes es una llave nueva. Un mes después de la boda,
La rutina entre ellos ya parecía de años. Pero esa tranquilidad se vio sacudida. Una tarde, Julián regresó del rancho más callado de lo habitual. Dejó la camisa sobre la silla, se lavó las manos sin decir palabra y ni siquiera se sentó a cenar de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó Chayo. Él la miró. Parecía querer hablar, pero se detuvo. Luego, con voz baja, dijo: «Hoy llegó un visitante a la hacienda, un hombre de fuera, elegante, dijo conocerme de antes». «¿Y lo conocías?» «Sí, pero no lo esperaba». Chayo sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era? Alguien que podría complicar las cosas si habla de más. El silencio cayó como un manto pesado sobre la mesa. «¿Hay algo que debas saber, Julián?» Él la miró fijamente, con ojos honestos, pero cargados de sombra. «Sí, pero prefiero contártelo bien, cuando sea el momento. Solo confía en mí». Chayo no insistió. Pero esa noche, por primera vez, el sueño le costó más llegar, y aunque Julián la abrazó como siempre antes de dormir, ella sintió que una grieta pequeña se abría en el suelo bajo sus pies. La vida juntos apenas comenzaba, y ya asomaban las pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino la verdad. Pasaron 3 días desde la llegada del visitante misterioso. Julián no volvió a mencionarlo. Se comportaba como siempre. Trabajaba de sol a sol, saludaba con cortesía, reparaba cercas y dirigía a los peones con la firmeza justa, pero algo en él había cambiado. Dormía menos, se levantaba en medio de la noche para caminar por el patio, y en sus ojos había una alerta constante, como si esperara un golpe que no acababa de llegar. Chayo lo notaba todo, pero esperó. No por resignación, sino porque intuía que el silencio de Julián no era desprecio, era miedo. Una tarde, mientras recogía hojas secas del huerto, llegó una carta. No tenía remitente, solo su nombre y dirección. La letra era pulcra, elegante, poco común en el pueblo. Julián la tomó, la abrió en silencio y leyó de pie frente a la puerta. Chayo observaba desde dentro. Cuando terminó de leer, guardó el papel en el bolsillo, cerró los ojos y respiró hondo. «Tengo que contarte algo», dijo por fin. Se sentaron. En la banca junto al árbol de guamúchil que daba sombra al patio. Julián sostuvo sus manos como si fueran anclas. Entonces empezó: «Mi nombre completo no es solo Julián Reyes, es Julián Reyes de la Vega». Chayo frunció el ceño. Ese apellido sonaba conocido. Era apellido de otra clase. ¿De la Vega, como los dueños del rancho San Isidro?, preguntó. «Exactamente esos». Guardó silencio un momento, luego continuó: «Mi padre era Santiago de la Vega, uno de los hijos de don Máximo, el patriarca. Se enamoró de una mujer pobre, una maestra de pueblo, mi madre. Fue una historia corta, intensa y rota». ¿Rota? La familia nunca la aceptó. Cuando ella quedó embarazada, él desapareció. Dicen que lo mandaron lejos, que le ofrecieron dinero para callar. Nunca lo volví a ver. Chayo bajó la mirada. Entendía más de lo que Julián creía. El abandono no era ajeno a ella. Mi madre me crió sola. Me enseñó a leer, a trabajar, a no depender de nadie. Pero cuando murió, algo dentro de mí cambió. Sentí que tenía que saber quién era yo, de dónde venía, así que fui al rancho San Isidro. Chayo lo miró con asombro. «Y te aceptaron, me reconocieron. No por cariño, sino por obligación. Les mostré cartas, fotos, pruebas. Me dieron una pequeña compensación y un apellido que nunca usaron con orgullo. Pero yo no quise quedarme. Vi lo que eran. Vi cómo trataban a la gente y supe que no quería ser parte de eso. ¿Y por qué esconderlo? Porque a veces un apellido no te eleva,
te envenena. Chayo permaneció en silencio unos segundos. Todo encajaba ahora. La educación de Julián, sus modales, su manera de hablar, su forma de mirar el mundo con una mezcla de esperanza y resignación. El hombre que vino es de esa familia. Mi primo vino a ofrecerme trabajo allá, una gerencia. Buen salario, una casa amplia, dijo que lo pensara. Que me alejara de aquí antes de que la vida me trague como a tantos otros. ¿Y tú qué le dijiste? Julián la miró directo a los ojos. Que yo no cambiaba tierra firme por espejismos, y que mi casa está donde estés tú. Chayo cerró los ojos. Las lágrimas caían sin permiso, no por dolor, sino por alivio. Por sentir, una vez más, que el amor que habían construido no era de papel. Pero el eco de esa visita no tardó en llegar a don Laureano. Una tarde lo mandó llamar. La conversación fue seca. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque no era relevante para el trabajo. Claro que lo es, respondió el patrón. Aquí cada apellido cuenta. Y tú llevas uno que ha querido destruirme por generaciones. Julián lo entendió al instante. Los de la Vega y los Montenegro tenían historia, vieja, amarga, territorial. El tipo de rivalidad silenciosa que se hereda como el color de los ojos. Yo no tengo parte en sus guerras, dijo Julián. Solo quiero vivir en paz. Eso ya no depende solo de ti, respondió el viejo, dejando entrever una amenaza disfrazada. De advertencia, esa noche Chayo preparó café, no el de diario, sino el que guardaban para ocasiones especiales. Se sentaron en la mesa con la lámpara de aceite encendida, como si el mundo afuera no existiera. No quiero que te vayas, dijo ella. No me iré. Ni siquiera si ellos te ofrecen más. Ni siquiera si el mundo entero me ofrece más. Ella sonrió. Le acarició el rostro. Y en ese gesto, sin palabras, se selló un pacto más profundo que cualquier contrato escrito. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Una joven del pueblo, una costurera, se presentó en la casa. Traía un pequeño sobre y una invitación. El patrón quiere que vayan ustedes dos a una comida en la casa grande. Será dentro de 2 semanas. Chayo tomó la carta sin entender. Una invitación a la casa de don Laureano, a ella. La costurera añadió antes de irse. Dicen que será un evento importante, tal vez para presentar algo o alguien. ¿Cuándo? Cerraron la puerta, Julián frunció el ceño. Esto no me gusta. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es otra prueba? Chayo apretó la invitación contra el pecho. Entonces vamos, porque ya no tenemos nada que esconder. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brotar en el cielo como luciérnagas estáticas, Chayo miró el huerto iluminado por la luna. Pensó en la tierra, en las semillas, en lo difícil que era verlas, crecer al principio, en cómo parecen inertes, silenciosas, hasta que un día brotan con fuerza. Ella era esa semilla, y lo que aún no sabía es que la tormenta que se aproximaba no venía a destruir, venía a probar qué tan profundo habían echado raíces. La casa grande del rancho, el mirador, no era un hogar, era una advertencia. Construida con gruesos muros de adobe, techos altos y ventanas con postigos oscuros, imponía respeto desde el primer paso. Aquella tarde estaba inusualmente decorada. Faroles encendidos antes del anochecer, guirnaldas de papel colgando del corredor principal y una mesa larga dispuesta en el patio interior. Todo parecía preparado para una celebración o una trampa. Julián y Chayo llegaron puntuales. Ella vestía un modesto vestido azul claro, con una trenza recogida y una flor detrás de la oreja. Él, su mejor camisa blanca y zapatos lustrados. Entraron del brazo, en silencio, sintiendo las miradas clavarse en sus espaldas como cuchillos envueltos en sonrisa. Don Laureano los observaba desde la cabecera. De pie,
rodeado por un par de hombres trajeados que nadie en el pueblo había visto. Antes, a su derecha, estaba el primo de Julián, el mismo que había llegado semanas atrás desde San Isidro. Sonreía con amabilidad falsa. «Bienvenidos», dijo don Laureano con una voz que no sonaba suya. «Esta noche es especial». Julián frunció el ceño. Chayo se aferró más fuerte a su brazo. Les asignaron 2 asientos cerca del centro de la mesa. Había música suave, platos caros, vino en copas de cristal. Era todo demasiado para un rancho que, en teoría, pasaba por tiempos austeros. Los invitados eran pocos, pero bien escogidos. Capataces, dueños de tierras vecinas, funcionarios del ayuntamiento y un par de mujeres con vestidos elegantes que no eran del pueblo. Chayo no se sentía parte, ni siquiera parte decorativa. Sentía que estaba allí para ser observada. Don Laureano se levantó alzando su copa. Hace años que este rancho no celebraba nada. Hemos vivido tiempos de silencio, de trabajo duro, de contención. Pero hoy hemos decidido mirar hacia el futuro. Y para eso, dijo mirando directo a Julián, uno debe poner las cartas sobre la mesa. Todos quedaron en silencio. Muchos aquí saben que Julián Reyes no es simplemente un capataz. Lleva sangre de la Vega. Y aunque nuestras familias han sido enemigas por décadas, yo aprendí que los hombres deben ser juzgados por sus actos, no por sus apellidos. Un murmullo recorrió la mesa. Por eso, he decidido ofrecerle algo que nunca antes ofrecí a ningún otro capataz: la dirección completa del rancho El Mirador. Chayo se volteó lentamente hacia Julián. Sus ojos estaban completamente abiertos. Con una condición, añadió don Laureano, sin soltar su copa: que lo lleve junto a una mujer digna de representar este nuevo legado. Hubo un segundo de pausa. Luego giró la cabeza hacia ella. Y esa mujer es tú, María del Rosario Damián. Un segundo murmullo, más fuerte, más venenoso. Chayo se sintió hundir en su silla. Nadie la había llamado por su nombre completo en años, ni siquiera ella misma lo pronunciaba. «¿Qué está diciendo, patrón?», preguntó Julián, poniéndose de pie. Don Laureano sonrió, por primera vez en la noche, pero no era una sonrisa cálida. «Lo que digo es que este rancho necesita renovación, y ustedes, al parecer, tienen algo que yo no tuve nunca: lealtad mutua. Quiero que lo mantengan vivo, que lleven su nombre a otra etapa». «¿Y qué gana usted con eso?», preguntó Julián sin rodeos. «Redención, legado, paz», murmuró. «Y la posibilidad de cerrar un ciclo que empezó mucho antes de que tú nacieras». Silencio, hasta que una voz del fondo del salón rompió el momento. «¿Y acaso ella sabe quién es realmente?». Todos voltearon. Era uno de los hombres trajeados que venía con el primo de Julián, un abogado, al parecer. Don Laureano hizo una leve señal con la cabeza y el hombre sacó un sobre. «Esto», dijo mientras lo alzaba, «es el resultado de una investigación de hace años. María del Rosario no solo es hija de Anselmo Damián, también es hija no reconocida de Catalina Montenegro». Chayo sintió un vértigo repentino. «¿Qué?», susurró. «Tu madre biológica fue mi hermana», dijo don Laureano sin emoción. «Catalina fue enviada a un convento tras un escándalo con un hombre del pueblo. Dio a luz en secreto. La niña fue entregada a una familia humilde. A cambio de silencio, Chayo no podía respirar. Julián la sostuvo. «Eso no es posible», dijo ella. Mi madre siempre dijo que yo había nacido en la casa como los demás». «Tu madre te crió», afirmó don Laureano. «Pero no, te parió». Todos los presentes quedaron en shock. Nadie hablaba. Lo supe hace años, pero no quise interferir. Hasta que vi cómo te levantaste, cómo creciste sin ayuda, cómo te ganaste el respeto que mi apellido no pudo darte. ¿Por qué?» «¿Ahora?»,
dijo Julián con el rostro endurecido, porque me queda poco tiempo y no quiero irme con esta verdad podrida por dentro. Chayo se puso de pie. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. ¿Y espera que yo le agradezca? No, solo que entiendas quién eres, porque nunca fuiste menos que nadie. Solo naciste fuera del lugar correcto, y este rancho, si tú lo aceptas, es tan tuyo como fue de mi hermana, como lo será, si quieren, de sus hijos. El mundo de Chayo se derrumbó y comenzó a reconstruirse al mismo tiempo. No sabía si debía gritar, llorar, abrazar a Julián o salir corriendo. Solo sabía que algo en su interior se partía y brotaba algo nuevo. Esa noche, en el camino de regreso, nadie dijo una palabra durante largo rato, hasta que Julián detuvo el caballo, bajó, se acercó a ella y le tomó las manos. «No me importa quién seas, ni de dónde vengas. Yo no me casé contigo por tu sangre, me casé por tu alma». Chayo lo miró a los ojos, todavía temblando. «Yo tampoco sé quién soy, pero contigo puedo averiguarlo». Y se abrazaron bajo un cielo enorme, sabiendo que la historia de ambos acababa de cambiar para siempre. Las semanas siguientes a la revelación en la casa grande fueron de confusión, susurros y una inesperada calma tensa. Chayo ya no podía caminar por el pueblo sin ser observada. Pero esta vez las miradas no eran solo de burla. Había asombro, había miedo, había respeto y, sobre todo, había muchas preguntas sin respuesta. Dicen que es sobrina del patrón, que su verdadera madre fue una Montenegro, que va a heredar todo el rancho. Imagínate, una criada convertida en señora. Chayo los oía, pero no respondía, porque dentro de ella no había espacio para explicaciones, solo para reconstruirse. Durante días evitó la casa grande. No quiso volver a ver a don Laureano. No aceptó sus nuevas visitas, ni los regalos enviados, ni las cartas donde intentaba justificarse con palabras cuidadosamente elegidas. «¿No quieres saber más de tu madre?», le preguntó Julián una tarde. «Quiero», dijo ella, mirando la tierra del huerto, «pero no como una niña abandonada buscando consuelo. Quiero saber, como mujer, que ya no le debe la vida a nadie». Fue entonces cuando decidió volver a ver a doña Refugio, la mujer que la había criado, que la había maltratado, que le dio techo, pero nunca un abrazo. Al llegar, encontró la casa igual, las paredes descascaradas, el techo de lámina, el mismo olor a polvo y humedad. Refugio la vio desde la ventana. No se levantó a recibirla. «¿A qué vienes?». «A preguntarte si es verdad», dijo Chayo con voz firme. La mujer soltó un suspiro largo, bajó la mirada y asintió. «Tenías meses cuando llegó la señora Catalina, con un pañuelo blanco y una carta firmada. Dijo que no podía quedarte, que si nos hacíamos cargo nos daría una pensión. Yo acepté. Tu padre no estaba de acuerdo, pero no podía decirle que no al dinero. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque nunca fuiste mía, y yo no iba a criarte para que un día te fueras con ellos, como si nada». Chayo sintió la punzada de siempre, pero ya no lloró. «Usted me enseñó a resistir», dijo de pie, «y eso, aunque me dolió, me hizo fuerte. Pero ya no me debe nada, ni yo a usted». Y sin esperar respuesta se dio la vuelta y se marchó. Esa fue la última vez que pisó la casa donde creció. 2 días después, don Laureano mandó a llamarla. Esta vez, Chayo aceptó. Entró sola a la biblioteca donde él la esperaba. Ya no era la muchacha tímida con la espalda encorvada. Era una mujer distinta, con mirada directa, con palabras medidas, con paso firme. «Pensé que no vendrías», dijo el viejo de pie junto al ventanal. «No vine por usted, vine por ella», respondió Chayo.
Quiero saber quién fue mi madre, no por el apellido, por la verdad. Don Laureano la observó unos segundos, luego caminó hasta un cajón antiguo, lo abrió y sacó una caja de madera barnizada. La colocó sobre la mesa. Aquí están sus cartas, sus fotografías, algunas joyas, cosas que me pidió guardar por si ¿algún día qué? Por si algún día ella era perdonada. Chayo lo miró fijo. El perdón no es suyo, ni mío. Cada quien carga lo que hizo. Yo solo quiero construir algo nuevo, y no voy a hacerlo escondida. A partir de ese día, algo cambió. Chayo empezó a participar en las reuniones de trabajo del rancho. Al principio, los trabajadores la miraban con duda. ¿Qué hacía esa mujer delgada, con manos curtidas, sentada junto al capataz y hablando con voz firme? Pero pronto entendieron, porque ella sabía de tierras, sabía de sudor, de días de sol, de lo que era partir un bolillo en 7 para sus hermanos. Y eso no se aprende en libros. Propuso cambiar la distribución de horarios. Reorganizó los turnos de los jornaleros para que pudieran descansar en días de feria. Implementó un pequeño fondo común para gastos médicos. ¿Y quién va a pagar todo esto?, preguntó un administrador escéptico. Yo, con lo que me pertenece, respondió ella, porque si este rancho me dio la vida, ahora me toca devolvérsela. Una tarde, mientras dirigía una reunión bajo la sombra del mezquite, llegó el notario. Traía un documento oficial. La nueva escritura del rancho El Mirador de don Laureano había hecho lo impensable. La incluyó como copropietaria. Eres la única Montenegro que merece llevar el apellido con la frente en alto, le dijo. Chayo tomó la escritura. La leyó. La deuda se sostuvo, y luego dijo algo que nadie esperaba. Entonces la voy a honrar, pero no como una rica más, sino como alguien que se partió las manos para llegar aquí. Esa noche, Julián la esperaba en la entrada de la casa. Ella bajó del caballo, se acercó y le mostró el papel. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él. Chayo lo miró a los ojos, con una sonrisa tranquila. Ahora vamos a sembrar algo más grande. Y juntos, esa noche, comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno en el que la muchacha invisible ya no necesitaba ser vista, porque por fin sabía quién era. Pasaron 3 años desde aquel día en que Chayo sostuvo la escritura del rancho El Mirador entre las manos. 3 años desde que la muchacha ignorada en el mercado se convirtió en una líder respetada en toda la región. Pero no fue un reinado fácil, fue una siembra constante. Con Julián a su lado, reorganizó toda la administración del rancho. Se sentaba en las mismas sillas donde antes nadie la invitaba a pasar. Escuchaba a los jornaleros como iguales, tomaba notas. Aprendía de contabilidad, de leyes, de siembras rotativas, de irrigación, de sistemas cooperativos. Ya no solo sabía cómo hervir frijoles para una familia de 7, ahora sabía cómo alimentar a decenas de familias que dependían de su palabra. Fundaron una pequeña escuela dentro del rancho, con una maestra que Chayo misma buscó en la capital. Luego abrieron un dispensario médico y después una cocina comunal. La tierra no vale nada si solo alimenta a uno, decía ella en las reuniones, y la gente la escuchaba, porque no hablaba desde arriba. Hablaba desde la memoria, desde la experiencia, desde los pies descalzos que alguna vez caminaron sobre brasas sin agua. Un día llegó una carta. Venía del rancho San Isidro, de parte de la familia de la Vega, los parientes que un día negaron a Julián y luego lo buscaron para aprovechar su talento. La carta ofrecía una sociedad, un acuerdo de tierras, un nuevo comienzo. Julián la leyó en voz baja y luego la rompió en 2, sin decir palabra. Chayo no preguntó nada. A veces el pasado no merece respuesta, sino silencio. Un evento inesperado ocurrió poco después. El fallecimiento de don Laureano. Fue un entierro sobrio, como él.
sin discursos largos ni coronas ostentosas, solo unas palabras que Julián dijo con el sombrero en la mano. Fue un hombre difícil, pero supo, al final, entregar lo que por orgullo había guardado. Después del sepelio, Chayo se quedó sola frente a la tumba. No lloró, no por frialdad, sino porque entendía que la vida no siempre trae justicia, pero sí oportunidad de cierre. A usted le tocó callar, a mí me toca hablar, murmuró, pero no con odio, con hechos, y se fue. En esos años, Chayo y Julián tuvieron una hija. La llamaron Catalina Rosario. La niña creció corriendo, entre surcos de tierra, escuchando cuentos contados a la sombra del guamúchil y aprendiendo desde pequeña que su madre no siempre tuvo techo, ni trenzas bien peinadas, ni vestidos limpios, pero tuvo dignidad. ¿Cómo era tu mamá de chiquita?, preguntó Catalina una noche. Invisible, respondió Chayo con una sonrisa serena, hasta que decidió florecer. La niña fue a la escuela del rancho, luego, años después, a una universidad en la capital. Quería estudiar derecho agrario. Quiero que nadie más sea despojado, decía. Y su madre, cada vez que la veía hablar, con el puño cerrado sobre el atril de los debates juveniles, sentía que algo dentro de ella se había cumplido. Los campos del Mirador cambiaron. Ya no eran solo surcos de maíz. Ahora había huertos comunitarios, colmenas, invernaderos. Las casas de los peones tenían agua corriente, electricidad y patios con flores. Cada año, Chayo organizaba una feria donde todos podían vender lo que producían: pan, queso, bordados, jabones, libros. Y al final de cada feria subía al pequeño escenario de madera y decía la misma frase: aquí todos valemos. Aquí la semilla más pequeña tiene derecho a romper la piedra. Un día, un reportero de la capital llegó para hacerle una entrevista. Había oído hablar de la mujer que transformó un rancho olvidado en una comunidad modelo. Le hizo muchas preguntas. ¿Cuál fue su motivación? La hambre y su fuerza, el amor y su plan para el futuro. Chayo miró a Julián, que la esperaba con una jarra de limonada en la mano, y luego a su hija, que estaba enseñando a leer a un grupo de niños bajo un árbol. «Seguir sembrando», respondió. «¿Nada más? Eso ya es mucho. Lo demás, la vida lo hace florecer cuando es tiempo». El periodista la despidió con un apretón de manos emocionado. Antes de irse, preguntó: «¿Cómo quiere que la recuerden?». Chayo pensó unos segundos, como la mujer que nadie vio venir y que no necesitó permiso para quedarse. Esa noche, el cielo del rancho se llenó de estrellas. Julián y ella salieron a caminar, como hacían desde hacía años, con las manos entrelazadas y los pasos sincronizados por costumbre y amor. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo ella. «Dime, que si todo volviera a empezar, si me tocara otra vez nacer en la misma pobreza, con los mismos golpes, con el mismo silencio, lo haría otra vez. ¿Por qué? Porque valió la pena, porque te encontré, porque sembramos, porque ahora cada niña como yo sabrá que también puede florecer». Y Julián la abrazó, sin decir nada, como se abrazan los robles cuando el viento pasa, firmes, en paz, eternos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te hizo reflexionar más. Suscríbete para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que el amor, la dignidad y la esperanza pueden florecer incluso en las tierras más áridas, porque tal vez tú también eres una semilla, esperando el momento justo para romper la piedra. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia. Aquí cada voz cuenta, y la tuya también.